El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre y a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Nos encontramos hoy en este pasaje del Evangelio con la enseñanza de Jesús a sus apóstoles. Recordemos que Jesús les ha dicho también a sus apóstoles que a ellos les enseña con toda claridad y no les habla solo en parábolas como a la multitud. Y hoy con toda claridad también solo les da unas instrucciones. Hasta pareciera ser que el escritor del Evangelio ha hecho como un resumen de toda una enseñanza de Jesús a sus discípulos, como que yo escuché y yo voy escribiendo, como cuando uno se va a una conferencia, ¿verdad? Una plática, lleva su libretita y entonces anota algunas cosas que le parecen importantes y las pone así como en frases nada más. Así vemos hoy en este pasaje del Evangelio, como si fueran solamente frases como las más importantes o lo más sobresaliente que el escritor nos transmite a nosotros. Porque dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Siempre el mensaje de Jesús se contrapone a el modo de pensar humano, siempre. Mientras el hombre habla de paz, busca hasta cierto punto, hasta cierto punto porque no siempre busca la paz. Jesús habla de una guerra. ¿Sí? He venido a traer guerra. Otras traducciones dicen: he venido a traer la espada. La espada es el signo de la guerra. Pero también esta expresión de la guerra no es la violencia de tipo humano. Nosotros cuando hablamos de guerra hablamos de destrucción humana. No es a lo que se refiere Jesús, ese tipo de guerra, no. Es que su palabra provoca violencia. Su palabra, dice, es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del hombre. Y entonces su palabra nos pone en guerra en nosotros mismos, ¿sí? Y al ponernos en guerra, a hacernos violencia interna,
pues también nos va a hacer violencia hacia los demás, porque va a afectar nuestra vida personal, afecta en la vida familiar, tiene sus efectos. No es nada más mi vida. Por eso el que cree y manifiesta su fe públicamente no siempre le va muy bien. Será motivo entonces de división o de pleito. Por ello dice Jesús: he venido a enfrentar al hijo contra su padre. He venido a enfrentarlos, como si los voy a echar a pelear. No. Tampoco va por ahí de echar a pelear. Enfrentarlos entre el que cree y el que no cree, entre el que ama a Dios, el que quiere vivir como Dios le indica, y el que no quiere vivir así. A veces hay pleitos por eso, porque quienes no creen conforme a la palabra de Dios, piensan saber las cosas y dicen: yo creo que las cosas deben ser así, a mí me parece que debe ser esto. La iglesia como que se ha quedado muy atrás, no se moderniza. Piensan que ellos saben cómo deben hacerse las cosas, ¿sí? Y cualquier cosa será motivo de división, cualquier cosa. Vean ustedes, por ejemplo, si hay alguna situación en la iglesia, sobre todo con algún ministro sagrado, sacerdote, hubiese alguna situación que hace ruido, siempre va a haber división entre los que apoyan al sacerdote y entre los que pues realmente ni lo quieren, ¿no? Y ni lo quieren, pues ni lo conocen. A veces hasta viven en ignorancia de muchas cosas. Y cuando quieren ayudarles, se ponen inmediatamente a la defensiva. Hablarán como si supieran. Incluso hablarán como si fuese una cuestión social, una cuestión meramente social, religiosa. Y dicen: aquí se hace lo que nosotros digamos, lo que el pueblo diga. No es lo que Dios quiere, sino lo que nosotros digamos. Esa es la expresión de muchas personas. A nosotros no nos van a venir a decir cómo hacer las cosas, dicen. ¿Quién se cree para decirnos esto? Cuando no se tiene conocimiento de Dios, nunca se está dispuesto a cambiar. Pero eso es lo que Jesús les dice a sus apóstoles: he venido a poner al padre en contra del hijo, al hijo en contra de a la hija en contra de la madre. En fin, estarán unos contra otros. Pero ahora vienen las indicaciones, ¿sí? Primero tienen que saber esto: el que ama más a su padre, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que ame más a su hijo no puede ser mi discípulo. El que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Por ahí comenzamos cómo ser discípulos de Jesús. El amor a Dios por encima, el amor a Jesús por encima de todo. Primero, tenemos que tener la capacidad de dejar todo para manifestar nuestro amor a Jesús y seguirlo. Dice: tomar la cruz y seguirle. Entonces, seguir a Jesús no es algo muy sencillo, como que pues ya estoy con Él y ahora me va a ir muy bonito, una vida dulce, ¿no? Dice: tome su cruz y sígame. Si no, no puede ser mi discípulo. Y de ahí en adelante, el que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Perder la vida es el llamado entonces a hacerlo. Por Él, por Cristo. No por otras cosas, por Cristo. Podemos perder la vida, sí, por otras cosas. A veces por nuestro mal comportamiento, por nuestra falta de formación, podemos perder la vida. Pero perder la vida por Cristo, dar la vida por Cristo, los alienta un poco cuando les dice:
El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta, y el que reciba a un justo recibirá recompensa de justo. Pero quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Entonces no recibimos solo al hombre. En el sacerdote no recibimos solo al hombre. En él recibimos a Dios. Y en todo aquel cristiano católico que vive conforme al Evangelio, pues igual, al recibirlo, estamos recibiendo a Jesús, a Dios. Porque dice Jesús, el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, recibe a Dios. Y basta al extremo, incluso aquel que dé de un vaso de agua a uno de estos solo por el hecho de ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Queridos hermanos, hoy tenemos la oportunidad en este día, primero de vivir, que ya estamos con los ojos bien abiertos. Bueno, algunos se desvelaron, están dormidos todavía, pero estamos vivos, despiertos hoy. Ya tenemos la oportunidad de vivir. Ahora tendremos la oportunidad de ser testigos, discípulos de Jesús en este día. Tome su cruz de este día. No la vaya a rechazar. No sabe en qué momento se manifestará la cruz. Tómela y siga a Jesús. Es decir, no sabemos si en este día tendremos un contratiempo, una persona que se atraviese en el camino y nos haga perder la paciencia. No sabemos si vamos a ser calumniados en este día. No sabemos si alguien va a actuar en contra de nosotros. No sabemos. Puede darse alguna situación muy dura en nuestra vida. Será la oportunidad para tomar nuestra cruz. Quizás sea muy ligera. Quizás el problema que encontremos sea muy ligero. Tómelo. Tome su cruz, siga a Jesús. Es decir, tomar la cruz de Jesús significa cómo actuaría Jesús ante esta situación que estoy viviendo ahora. ¿Cómo? Muchas veces Jesús permanece en silencio. Y otras veces actúa. Y otras veces huye del lugar. Se va. No quiere enfrentarse con los demás. Pues cargar la cruz de Jesús significa ¿qué hace Jesús ante estas situaciones? Y con lo que yo me encuentre, y tomo mi cruz, y si tengo que irme del lugar, me alejo del lugar. Si tengo que pararme y escuchar todo lo que me digan, pues me paro, escucho y sigo mi camino. Tomar la cruz, tenemos la oportunidad de tomar la cruz para ser discípulos de Jesús. Que el Señor nos conceda la gracia para hacerlo, porque a veces nuestra condición humana no nos deja ni guardar el silencio cuando alguien nos agrede o nos dice algo. No nos deja. Y respondemos. Y nos rebelamos ante cualquier situación. Hasta para con Dios nos rebelamos. ¿Y por qué? Le empezamos a preguntarle. Tome su cruz. Jesús nos dijo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto si yo soy el Hijo de Dios? Porque todo lo acepta. Toma su cruz. Que el Señor nos conceda esta gracia de aprovechar cada oportunidad de este día para ser discípulos de Jesús. Que así sea.